Ok. Señores, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de periodismo, de libertad de expresión, de la ley 6132, de una modificación o de un cambio o de una nueva legislación, como dicen los americanos, whatever, lo que sea. Pero indudablemente está con nosotros, y esto es un honor para mí, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diario, el licenciado Percio Maldonado, que además de eso, de ser ese presidente muy correcto, eso es verdad, todo el mundo lo dice. Yo creo que por eso te eligieron, Percio. Fue el director del periódico donde yo me hice periodista, como quien dice, en El Nuevo Diario. Es un periódico querido por todos nosotros y realmente me siento muy orgullosa de que Percio esté aquí en el programa. Además, ustedes lo ven todos los días, o sea, que en el Canal 5. Así que... El honor es mío. Percito, Es mío. qué bueno que estés aquí. ¿Sabes que ayer hablaba con alguien de ti y la gota que cae? Ay, la gota que cae. Tú sabes, Percio, que hablando sobre eso, esa es una columna que yo hacía en El Nuevo Diario. Yo tengo una parte de la gota. Sí. Yo voy a ver si llegamos tú y yo a una negociación para yo seguirle escribiendo, porque es que me gusta escribir. Sí, sí. Entonces, No, yo lo sé. A mí me gusta Y lo escribir. haces muy bien, además. Y además esa columna a mí me burlaba mucho de mí misma, dicho sea de paso. Bueno, esa era la genialidad. Esa era la gracia que tenía. Percio, vi unas declaraciones tuyas. El senador Charlie Mariotti, que está pasando por un momento muy difícil con la muerte de su mamá, está precisamente ahora mismo siendo velada en la funeraria, y a quien le dimos el pésame. Se ha presentado un proyecto. Ese proyecto no lo conozco, pero vi que, ya tú lo conoces, que tú consideraste que no es lo más correcto, porque hay como limitaciones a la libertad de expresión. Fue lo que yo entendí de lo que tú señalaste la semana pasada. Sí, yo fui invitado al Senado, a una vista pública, y se me invitaba para fijar un poco la visión de la Sociedad Dominicana de Diarios y para dejar depositada por escrito la posición de la Sociedad Dominicana de Diarios sobre dos proyectos. Uno es para modificar la ley 6132 y el otro tiene que ver con el tema de la intimidad, el cuidado del honor, la intimidad, que es algo que está establecido en la Constitución de la República. Esa vista pública no pudo hacerse, fue suspendida, y creo que tuvo que ver algo con una actividad que tenían los senadores con respecto al tema de la Junta, a la selección de la Junta, a ese proceso. Pero, de todas maneras, cuando ellos la suspendieron, ya yo había depositado por escrito la posición, y pensé que iba a tener la oportunidad de conversar con ellos, de intercambiar con ellos algunos aspectos importantes que tienen que ver con ambos proyectos y con lo que yo creo que debe suceder en el país. Primero, como sabes, nosotros hemos venido bregando con el tema de la despenalización de los delitos de prensa, porque creemos que es algo absurdo. Digamos, incluso con la Constitución que tenemos, es algo que no luce. Sobre todo porque es una Constitución que establece una serie de garantías a los derechos fundamentales, a la libre expresión, a las libertades públicas. Es más, es una Constitución muy particular porque casi de manera inexplicable es una Constitución que legisla en favor particular del sector periodístico, lo que no es algo propio, adecuado en el orden constitucional, porque en el orden constitucional tú, formulas conceptos, principios y derechos para toda la sociedad. Sobre todo porque el derecho a la libre expresión no es un derecho de los periodistas, a pesar de que muchos en el ejercicio a veces tenemos la confusión, y mucha de la gente en la sociedad cree que el derecho a la libre expresión es un derecho de la sociedad. Y ciertamente es un derecho que nosotros ejercemos
como periodistas, pero ese es un derecho que no nos viene como periodistas, nos viene en nuestra condición humana, Exacto, como ciudadanos. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica hay un derecho consagrado a cada ciudadano de buscar información, de divulgar, de decir, pero esa en la realidad no es una cosa que cada ciudadano puede hacerla, ni tiene los medios para hacerla. De alguna manera, el ciudadano delega en el que ejerce el oficio de, digamos, de periodista, para buscar esas informaciones y confía en eso. De hecho, la gente como que nos endosa, nos da un crédito y confía en las cosas que nosotros estamos diciendo. Está partiendo de que nosotros estamos diciendo una cosa cierta, que estamos publicando alguna cosa cierta. Y yo pienso que hay una cosa básica en este oficio. Un ejercicio serio, profesional, siempre debe cuidarse de nunca decir nada que no pueda probar. Sí. Es decir, porque es la cosa básica, claro. Es el sentido ético. Eso se discutió mucho en Naciones Unidas, el derecho a informarse verazmente. Que eso también tiene otra connotación de carácter política, claro. Porque algunos regímenes alegan la veracidad para intervenir en la Así comunicación. Mismo es. No es veraz porque el Estado o un organismo verifique si lo que tú estás diciendo es verdad. Es veraz en la medida en que tú como periodista tienes la responsabilidad, tienes la seriedad, tienes el sentido ético de no pararte aquí y decir una cosa que no sea cierta. Exacto, y que no puedas probar o que tú no puedas probar, de manera que es un principio fundamental. Sí. Entonces, de hecho se ha logrado en ese proceso de despenalización, atendiendo a un recurso con grupos de directores que la Sociedad Dominicana de Diario apoyó, que el Tribunal Constitucional derogara, es decir, declarar inconstitucional algunos de esos artículos. Sí. Pero aún persisten en esos artículos varios que tienen que ver con el presidente de la República y con el cuerpo diplomático, por lo que tú puedes ir a prisión, lo que también me parece una cosa absurda. Y hay una deuda pendiente de un proceso que tiene que ver con el Código Penal, que también se establece prisión para los delitos de difamación e injuria. Es decir, que cuando alguien te quiere atacar, se puede ir por la ley 6132, que ya gracias a la decisión del Tribunal Constitucional ha quedado eliminado, pero te quedan los artículos del Código Penal. Mira. Que en el proceso de conocimiento del Código, el Congreso eliminó los artículos de penalización. Sí. Pero tú recordarás que las observaciones del presidente de la República al Código fueron acogidas de manera inadecuada en el Congreso, eso terminó en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional consideró correcta la decisión e inconstitucional la forma en que la Cámara de Diputados había hecho el proceso y devolvió el proyecto. Por tanto, el Congreso tiene que conocer de nuevo el Código. Hasta que no lo ratifique, esos artículos están vigentes, porque el Código Penal sigue vigente hasta que haya uno nuevo. Claro. Yo creo que parte del problema del sistema judicial de la República Dominicana es que hemos arrabalizado tanto nuestro sistema que a veces da trabajo identificar la ley y la aplicación de la misma. Y yo creo que las sociedades progresan cuando sus procesos judiciales son simples, que los ciudadanos lo pueden entender. Cuando tú dices arrabalizado es que tenemos una diversidad de cosas importantes. Hemos hecho algunos intentos desde hace mucho de establecer aquí, si se quiere, una especie de código de comunicación. Es decir, donde todo lo que tiene que ver con la comunicación esté consignado ahí. Claro. No tenemos que ir para otro lado, no tenemos que ir para este lado, sino ¿qué tengo yo que observar como comunicador? Aquí está. ¿Qué tengo yo que observar como ciudadano en el orden penal? Aquí está. Así como hay un código penal, vamos a hacer un código de comunicación. Entonces ahora tenemos la ley 6132. Que es de 1962, del Consejo de Estado. Pero bueno, es 1962 porque aquí la adaptamos tarde, pues ese es un reglamento de 1800 y tanto en Francia, que aquí no es ni siquiera una ley, es una resolución del Consejo de Estado. Del Consejo de Estado. Que se ha quedado ahí. Sí. Pero tenemos la 6132 calimocha, porque ya el Tribunal Constitucional le quitó unos cuantos artículos. Sí. Y ahora yo lo que digo es, si vamos a reformular la ley, no ignoremos varios proyectos que ya se hicieron en el pasado. Desde
desde el primer gobierno del presidente Fernández en el 96 se hizo un primer proyecto, incluso en el que yo fui miembro de esa comisión. Ahí estuvo, la presidió el doctor Rafael Molina Morillo. Sí. Estuvo en ella Federico Enríquez y Grateró, cuando era director del diario El Siglo. Estuvo, no recuerdo si estuvo Aníbal de Castro, Adriano Miguel. En fin, hubo un grupo de directores allí que tuvimos. Y estuvo el colegio, también un representante del Colegio Dominicano de Periodistas. Ese proyecto se terminó y se le entregó al Poder Ejecutivo. Sí. Y ahí vino el cambio de gobierno del presidente Fernández al presidente Hipólito Mejía, que por cierto le deseo buena recuperación, que ha estado intervenido hoy en la Plaza de la Salud. Sí. Y el presidente Mejía tuvo la delicadeza, si se quiere, el sentido de continuidad del Estado, que no cuestionó el proyecto, sino que tomó el proyecto tal como lo encontró y lo envió al Congreso, para que el Congreso lo conociera. Después, por unas contradicciones que surgieron allí, básicamente en el Colegio de Periodistas, que un poco cambió el criterio que tuvo en la comisión cuando se hicieron las vistas públicas, entonces eso trancó, cayó la legislación, se volvió a introducir, se cayó. Pero yo recuerdo, perdona que te interrumpa, pero eran unos folios muy grandes. No, era un proyecto. O había uno, o yo tengo uno que son unos folios. Surgió después. Cuando eso se cayó, pasaron varias legislaciones, se abandonó el proyecto. Y el presidente, creo que fue el presidente Fernández, volvió a crear una comisión diferente, presidida también por el doctor José Rafael Molina Morillo. Yo no fui de esa comisión. De ahí entonces es el que yo... Ahora, ¿qué surgió ahí? Ahí estuvo el doctor Rafael Molina Morillo, Miguel Ángel Prestor. Exactamente. Estuvo ahí un grupo de directores. Entonces, y ahí vinieron algunos expertos españoles a trabajar con ese proyecto. Sí. Ese era un proyecto ya más amplio porque había el propósito de trabajar también con el contenido de televisión. Entonces, se manejó prensa, televisión, exactamente. Entonces, yo te diría, incluso lo que sí yo participé fue en la presentación de ese proyecto, en la que Miguel Ángel Prestor y el doctor Molina presentaron el contenido del proyecto. En Funglode, y ahí escuché más o menos. ¿Qué pasa? E incluso después tuve la oportunidad de conversar en la televisión ya con los expertos españoles sobre el contenido. Ahí había un tema, y es que entonces los canales de televisión tuvieron una reacción porque se entendía que el propósito del proyecto era como controlar lo que la televisión podían pasar y no. Y en eso se fue la discusión y nunca el proyecto se discutió en el Congreso. Así es. Pero yo digo, pero ahí hay un trabajo hecho que yo creo que debemos considerar si queremos hacer algo serio, duradero, que sirva realmente para nosotros poder tener unas regulaciones que no impliquen una espada en la yugular en el ejercicio de la comunicación. Porque yo pienso que la lucha por la libertad de expresión es la lucha de la libertad. Claro. La lucha de la libertad en esencia. Aquí se expresa porque es el ejercicio cotidiano de los periódicos, de la televisión, los periodistas. Pero si yo no tengo libertad de expresión, yo no solo puedo decir lo que yo quiera, sino que tampoco puedo recoger lo que tú digas. Claro. Entonces, fíjate que una de las cosas que se eliminaron en los artículos que tenía que ver con el código, con la ley 6132 desde el Código Penal, era algo que contravenía un principio constitucional y en el Código Penal. Tú no eres responsable de la acción de un tercero, ni siquiera que sea tu sangre. Por ejemplo, si un hijo, Dios no lo quiera, como dice tuyo, comete una falta, a ti no te pueden ir a buscar porque tu hijo haya cometido una falta. Pero eso no le gustó a los periodistas. O sea, el Colegio Dominicano de Periodistas. No, porque ahí había una como que no le gustó y dijo, entonces nos están desamparando. Porque ahí hubo una confusión en el sentido de que se creía que cuando la sociedad dominicana pedía eso y los directores pedían eso, era que decir, bueno, quítenle la responsabilidad a los directores y entonces que la tenga el periodista que hace la nota. Exacto. No, ese no tiene ese sentido. Y eso es algo que yo compartí en la televisión, algunas reflexiones con eso,
a propósito de eso, porque yo creo que el colegio tenía una confusión, que después, Creo que sí. que después se fue hablando, pero Sí. no tiene ese sentido. Lo que está diciendo es que si usted da unas declaraciones y yo recojo esas declaraciones y se comprueba que usted hizo sus declaraciones, yo como periodista, ni el medio ni el otro es responsable de una cosa que usted ha dicho. Ahora, si yo digo una cosa, Exacto. yo como periodista Exacto. hago una cosa, Una usted tiene el afirmación, derecho de claro. ir a tribunal. Y mira, y aquí hay una cosa interesante. En Estados Unidos, que no hay ley de regulación de medios, ni se permite constitucionalmente que exista, no quiere decir que el ciudadano estadounidense no pueda ir a un tribunal a querellarse contra ti si tú lo difamas. Ahora, en la legislación americana, ese derecho consuetudinario que es la costumbre, el tribunal y el juez toman 3 elementos que se tienen que conjugar para poder condenar a un ciudadano por difamación e injuria. Primero, que tú hayas dicho una mentira, es decir, que tú hayas dicho una mentira. Segundo, que tú lo hayas dicho consciente de que estás diciendo una mentira. Y tercero, que se produzca el daño Sí. que tú querías proporcionar con esa mentira. Con esa mentira. Si esos 3 elementos no se conjugan, el tribunal no encuentra razones suficientes para condenarte por difamación e injuria, porque la injuria o la difamación no se ha producido, porque el efecto de ella tú no lo produjo, lograste, sí. tú no lograste Oye, qué producir esa. interesante. Entonces es interesante. Eso, ¿qué es lo que garantiza eso? La libertad de expresión. Sí. Sin embargo, en Estados Unidos hay otras debilidades, porque cualquiera pensaría que aquel sistema es perfecto y que no hay falla. Por ejemplo, Estados Unidos tiene algo que es un alegato de seguridad estatal, de seguridad del aparato político estatal, que conspira contra la prensa. Tú no puedes, por ley, identificar a un agente de la CIA, por ejemplo. Sí. Esas son cuestiones de seguridad nacional. De seguridad nacional. Y sobre ese alegato, Sí. si tú identificas como periodista y un medio, te meten incluso a la cárcel. Sí. Hay un caso famosísimo de una periodista que incluso ganó un Pulitzer en la cárcel porque había identificado a un agente de la CIA que era la esposa de un embajador de Estados Sí. Unidos en Venezuela. Sí. Y esa muchacha incluso perdió la pelea incluso en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero eso no tiene un fin de dejarte de manera perpetua en la cárcel. El propósito es que tú reveles la fuente. Si aún la Corte decidiera que tú tienes que revelarla y tú te niegas a revelarla, Exacto. hay un tiempo en que el juez regular ordinario dice, ella no va a revelar, por tanto yo la pongo en libertad. Ok. Ok. Oye, qué interesante. Interesante el proceso. Es decir, yo te coloco en la cárcel, el juez te pone en la cárcel, A ver si tú hablas. a ver si tú hablas. Porque Y tú- lo que a ellos les interesa es saber Claro, de dónde salió y la información. Si tú vas a la Que corte, yo he visto muchas películas en eso. Dinos quién, que es tu fuente y te dejamos tranquila al periodista o al periodista. bueno, déjame decirte una cosa. Eso es así. Aquí surgió un proceso interesante, o un hecho interesante, en medio de la discusión de la nueva Constitución Dominicana, es decir, la Constitución del 10. Cuando estábamos discutiendo esa Constitución aquí, yo no sé si tú recuerdas, los amigos televidentes recuerdan, que en Puerto Plata se produjo un hecho con una periodista del Caribe que había publicado una nota sobre unas acciones de narcotráfico. Y unos agentes la apresaron y la secuestraron obligándola a que dijera quién era la fuente. Pero ocurre que los individuos estaban relacionados con el narcotráfico. Es decir, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas estaban involucrados con los agentes de narcotráfico. Sí, sí. Y evidentemente lo estaban usando a ellos para identificar quién había dado la fuente. información Exacto, a la periodista. Claro. Y descubierto ese hecho, fue que el presidente Fernández dispuso que en el proyecto de la Constitución nueva que iba camino al Congreso, se incluyera en la Constitución la garantía para preservar la fuente periodista. Exacto. Y así es como se establece ese artículo en la Constitución, en la nueva Constitución del día a día. Exactamente. Eso es la base de ese hecho Mira, vergonzoso yo no sabía eso. que fue por ocurrió en eso. medio de esa discusión. E incluso, fíjate que la Constitución tiene otra particularidad
y por eso que te digo que es un poco absurda, porque se legisla en favor del periodista, que es el derecho a, es decir, la cláusula de conciencia, que, Sí, por ejemplo, sí. tú estás en este medio, y si en este medio, si tú trabajas para este medio, y tú entiendes que el medio ha cambiado la Sí, línea sí. política, que es contraria a tus ideas políticas o es contraria a tu religión, por ejemplo, y el medio vulnera todo eso, tú tienes el derecho constitucionalmente de decirle al medio, yo no quiero pertenecer más a ustedes, pero ustedes me tienen que garantizar mis prestaciones laborales, todas mis Exacto. prestaciones laborales del tiempo que Sí, estaba aquí. sí. Esa es una cláusula solo dirigida a los periodistas, porque, por ejemplo, un trabajador, Eso, yo creo que esa es la que nada más aquí que se ve claro, eso. un trabajador normal que no sea un periodista Sí. no puede alegar eso. Claro. Por tanto, es solo los periodistas. Ahora, aquí, en cambio, esa constitución tiene una ausencia, que es lo que llamaríamos la cláusula de objeción de conciencia, que es diferente, porque ya esa sí es para todos los ciudadanos. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca esa cláusula? Que el ciudadano pueda esquivar una responsabilidad ordenada por el Estado por su conciencia, por su religión o por sus creencias políticas. Por ejemplo, como si a ti te dicen, mire, vamos a hacer una guerra contra Haití, Vietnam, contra Cuba, Vietnam, Puerto Rico. Ali, el boxeador. Bueno, no, yo no puedo ir a exacto, Vietnam ¿verdad? porque mi Bueno, religión no me lo permite. ese caso Lo metieron hasta preso, de pero Mohamed bueno. Ali Exacto. tiene que ver con esa cláusula de objeción de objeción de conciencia, conciencia. que está referida al Estado. Él Sí, puede sí, esquivar una sí. responsabilidad que ordena al Estado. Sí. Y ustedes recuerdan que Ali fue apresado, Apresado despojado y dijo que no iba a Vietnam. de su título. de su título mundial, condenado a $10,000, una multa de $10,000, y porque él dijo que los vietnamitas no le habían hecho nada y que por tanto que él no él no tenía iba a que pelear. matar vietnamitas. Pero antes de eso hubo una experiencia, porque ese fue un caso mucho más sonado por la connotación del personaje y por la guerra y por la proximidad que teníamos nosotros. Pero había un caso de 1935, creo que es en California, de los hermanos Orbita. Eran unos niños, hermanitos, que estaban en la escuela y los niños se negaron a rendirle honor a la bandera estadounidense porque era contrario a su religión. Y los botaron del colegio. Y en ambos casos, tanto en el de esos niños como en el caso de Mohamed Ali, los tribunales ordinarios fallaron en contra tanto de Mohamed Ali como de los niños. Y fue la Corte Suprema de los Estados Unidos que restableció en ambos casos los derechos de esos ciudadanos. Mira, Percio, entonces en el caso de ahora, ¿qué es lo que se ha presentado? En el caso de ahora, yo al leer los dos proyectos me doy cuenta que en el espíritu de los legisladores subyace la idea de que al ejercicio hay que mantenerle una espada en la yugular. Y yo creo que eso hay que liberarlo. Yo creo que el país tiene que liberarse de todo eso, porque los legisladores no pueden ver en cada periodista un sospechoso. Entonces, yo creo que un sistema de libertad para poder ser pleno, tiene que estar rodeado de todas las garantías de orden constitucional. En el orden constitucional los tenemos, pero no podemos vulnerar el orden constitucional a través de leyes y reglamentos. Claro, porque imposible. Hay una vieja expresión que dice, usted haga la ley y déjeme a mí el reglamento. Porque entonces le busco por la vuelta por el reglamento para obviar lo que dice la ley. Sí. Entonces, yo creo, y lo que estoy haciendo es esa observación, de que primero esos proyectos deben ser adecuadamente consensuados, revisar todo lo que se ha hecho en el país, porque se ha trabajado muchísimo con eso, limpiar. Y no sé, ahora que tú dices eso, no se ha buscado todo ese material, todo ese archivo. Yo no lo sé si lo han buscado, han presentado dos proyectos, es más, han presentado varios proyectos, porque tú sabes que en esto cada legislador tiene una idea de lo que debe ser. Y yo te voy a decir una cosa, cuando se presentó en Funglode aquella discusión, sí, yo recuerdo. Yo tuve no sé, la cuestión es que yo llegué y me sentaron en un sitio y quedé rodeado por un grupo de senadores de la época. Y mientras iban leyendo el proyecto, sonaban los senadores, cada senador aquí, en un comentario como en voz alta. Sí. Bueno, pero eso hay que regularlo. Bueno, porque todo el mundo quiere
tener un arma de reglamento Sí, enganchada. sí. Entonces, un sistema democrático no puede operar de esa manera. Yo lo que creo es que hay que tomar esos proyectos, mismo. tomar los sectores involucrados, ver lo que está pasando en nuestro país y hacer una especie de código de Pero comunicación completo, de que comunicación, que reúna todo, que recoja todo. exactamente, que tenga que ver con todo lo que es el espectro comunicativo. Mira si estas cosas son delicadas. Pero ahora con este muchacho, que anteriormente, pero este muchacho ahí, a lo mejor, yo digo este muchacho porque uno lo vio nacer, ¿A quién? pero en Indotel. Ah, Exacto, José Rafael, exacto. el senador. No, ya con Castillo. Tú dices Con José. con José Castillo Sabiñón. Sí, Sabiñón. Bueno, pero Digo ¿qué, yo, qué puede hacer con Castillo? No, bueno, porque ese es un proyecto que se incluyera absolutamente sí, todo, no sí, yo creo solamente que- la parte no, claro. del periodismo, sino de las telecomunicaciones, televisión. Bueno, una de las observaciones que ¿Tú hago es, entiendes? Porque es que el otro proyecto, yo recuerdo, Mira, yo lo tengo, era un paquete uno para de esto, las- un paquete para lo otro, o un paquete. mira, una de las observaciones que yo he hecho es que los medios, sobre todo los periódicos, y sin por lo menos los periódicos, todo, por ejemplo, este canal no puede verse sin la internet. Claro. Yo no puedo concebirme sin mi versión digital. Exacto. Todos tenemos una versión digital que es más ágil que una versión impresa, por razones Que por cierto, obvias. te felicito porque Lógica. dicen que la mejor versión digital es la del Bueno. Nuevo Diario. Bueno, ahí trabajamos, ¿no? Yo creo que eso es un trabajo cotidiano, que Sí. hay que hacerlo todos los días. Uno no puede verse sin la versión digital de los diarios. Sí. Por tanto, ¿cómo me van a regular ahí? Entonces, tú Es no has decir, logrado, exactamente, no se ha podido, se ha quedado la cosa, vamos a decir, estancada ahora mismo. Sí, yo creo que Eso está estancado y vuelve y se estanca. yo creo que el Senado tiene posiblemente unas urgencias ahora, como sabes, el tema de la Junta, No, claro. el tema de la Claro, Cámara de claro, Cuentas, claro. El tema de las altas cortes, porque aunque se conocen en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero bueno, ya designaron digamos, al segundo representante de la Cámara de Diputados, que es la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Sí. e irá ella, e irá la presidenta, que en este caso serían dos mujeres que irían Sí. al Consejo, pero falta en el Senado, por ejemplo, seleccionar quién va a ser digamos, el representante de un partido opositor al presidente, que es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, pienso que el Senado debe estar Sí. imbuido, tiene las urgencias porque tiene unos plazos además que tiene que cumplir. Ha estado trabajando en el tema de las entrevistas a los que están optando por esos cargos, que tengo entendido que son más de 100 y pico, casi 200 personas. Y qué sé yo, por 15 minutos que tú le dediques a cada uno, pues siempre hay un tiempo que se pierde. Tiempo. Y pienso que el pero Senado está en eso. indudablemente, ustedes como Sociedad Dominicana de Diarios van a hacer un esfuerzo Bueno, para, o sea, van a la insistir. oferta- Lo que te quiero decir, oferta, ustedes se han sí. puesto de acuerdo en insistir No. en toda esta legislación que sea tan amplia, de todo el espectro la comunicativo. oferta que le hemos hecho, que nosotros como sociedad estamos dispuestos a colaborar con el Congreso para buscar el mejor proyecto, porque a nosotros lo que nos interesa como país es tener una legislación clara, precisa, contundente, que no Exacto. sea una amenaza velada para el ejercicio. Exacto. Y yo creo que, porque a veces la gente piensa que la amenaza es velada para los comunicadores y para los medios, es velada para el resto de la sociedad. Porque si yo no tengo libertad, si yo no tengo garantías suficientes, yo me siento amenazado si recojo una declaración tuya. Lo primero No, que eso voy es a pensar es, imposible. mira, esto es peligroso, lo dejo. Claro. Y Percio, hablando sobre nadie tiene libertad con una Claro, pistola no, apuntándolo. no, no, Entonces, no. es un poco eso lo que nosotros Percio, queremos lograr. Yo sé que todo esto son cuestiones, vamos a decirlo un poco. Por ejemplo, la parte en que por ejemplo, la autocensura, que es una de las cuestiones que menos, vamos a decir, se tratan en la cuestión de la situación de la prensa, de los medios de comunicación. Y sucede mucho. O sea, al haber la propiedad privada,
parecería una izquierdita, pero tengo que decirlo de esa forma, en que haya propietarios de los medios de comunicación, también es, o el Estado que sea propietario de los medios de comunicación, por tú el caso de Granma, Mira, que es uno de los ejemplos para poner la autocensura. Eso es una situación, ¿cómo tú la ves? tú sabes que en días pasados, bueno, en Charleston, estuve en Carolina Sí. del Sur en la asamblea de la CIP, Ajá. y se planteó el tema de la concentración de medios, Sí, sí, que sí. se volvió a discutir ahora cuando hicimos la asamblea aquí en Punta Cana. Sí, Y yo tuve una intervención, porque es un tema que se trae desde Washington con la OEA, discutiendo con la OEA. sí, sí. Y yo les dije, mire, aquí hay dos cosas. Primero, yo le tengo más miedo a la autocensura que a la represión, porque la represión se denuncia. Sí. La autocensura se oculta, es decir, nadie Exactamente. dice, bueno, yo dejé de hacer tal cosa porque tenía o un interés o no quería chocar, no quería perder mi empleo, no quería chocar con este interés. O el periódico, porque no puedo atacar esos o este intereses periódico ni porque son socio, no puedo. Entonces, exacto. mientras que si un gobierno me reprime, yo incluso puedo irme hasta del país y denunciarlo desde fuera. Sí. Puedo denunciarlo internamente, puedo meter en apuro Sí. al que me está presionando. Pero la autocensura no. Y la autocensura es una cosa muy delicada y muy sutil, porque no siempre se genera por razones de propiedad. También se genera por razones de vínculos, Sí, de negocios. sí, es Es decir, verdad. el periodista puede estar recibiendo un beneficio que yo no sé Sí. de Sí, alguien que sí. comete una información y él simplemente deja la información porque él no quiere tocar Así es. a alguien que tiene. Es decir, es muy delicada. Sí, sí, sí. Yo tendría que descubrir que un periodista se está autocensurando porque tiene un interés, porque simplemente si él no me dice, no me revela la información, posiblemente pasa desapercibido y yo no sé qué ha ocurrido. Pero él la ha ocultado porque tiene un interés particular. Claro. Pero él no me va a venir a decir, mire, yo me he ocultado porque tengo este interés y por tanto yo no lo he podido publicar. Sí. Entonces, ahora cuando alguien lo agrede, él va y me lo dice. Mire, en tal Claro, situación no me dejaron. claro, Y claro. yo puedo incluso, es más, él puede hasta exagerármelo, Sí. pero la represión se denuncia. Por tanto, eso hay. Ahora, ¿qué pasa con los medios y la autocensura también? Y una de las cosas que yo le decía en la CIP, porque la CIP ve mucho el tema de la concentración de medios, más bien referido a los gobiernos, es decir, gobiernos que usan algunos personajes para comprar medios y influir en medios para conseguir favores. No exactamente a que a un propietario tenga, por ejemplo, muchos medios. No. Porque además te voy a decir una cosa, los medios históricamente siempre han tenido dueños. Los medios siempre son de alguien. Siempre. O es Eso es o es así. de una persona, Sí. o es de un gobierno, o es de una universidad, o es de una institución. No hay medios sin dueños. Así es. Nunca, no ha Así es, existido. así Todo el es. mundo es dueño de algo. Ahora, ¿qué pasa? Los gobiernos democráticos de América Latina también tienen una gran responsabilidad en el tema de la crisis y la concentración de medios, porque nadie vende un medio estable económicamente. Y fíjate, el doctor Balaguer, que tenía o que tuvo en su vida política incluso una deuda de sangre con los medios, porque muchos periodistas perdieron incluso la vida Sí. en ese asunto. Claro. Para mí tuvo mucho más claridad en el rol de los medios desde el punto de vista de la protección para su desarrollo que los gobiernos democráticos De veras, Percio. del país. Y es una deuda que, ¿Es verdad, Percio? que los gobiernos de América Latina tienen. ¿Y por qué tú crees eso de Bueno, Balaguer? Porque decir eso, hay que ser valiente Yo para creo, tú decir eso. yo creo que él Aquí tenía, en República no, Dominicana. yo creo que él tenía más claridad de la necesidad de ese rol. Por eso, fíjate, la ley de exoneración de equipo, Sí, papel, sí, materiales, fue auspiciada. ¿Quiénes eliminó todos esos beneficios? Los gobiernos del PRD y del Partido de la Liberación Dominicana. La parte impositiva igual. Sí. Entonces, Hasta fíjate, la parte ahora la pensar, concentración hasta de la medios. parte de la beneficiar desde el gobierno, beneficiar determinados medios y perjudicar otros.
Hasta eso se ha vivido aquí en el país. Pero esa era una política más bien de represión, son usar mecanismos del Estado para reprimir determinadas líneas informativas de medios. Digamos, ahogarlo. O que no le daban importancia al medio. Ahogarlo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso se ve, todo eso se manipula. Previo a la concentración de medios, siempre hay algo que es previo. Crisis financiera de los medios. Dime eso, Percio, yo oí que la concentración de medios que se ha dado en la época es porque esto es tan costoso. Bueno, que solamente o tú con otro negocio, haciendo otras cosas, puedes mantener el medio. ¿Tú entiendes? Porque es que es demasiado costoso mantener de un canal de televisión. Porque esa es la realidad. Un periódico. Dínoslo a nosotros que lo sabemos. Digo, eso es así. Normal, y por eso que te digo que previo a la concentración de medios hay algo que se da, la crisis financiera de los y la crisis financiera no tiene que ver solo con empresas pequeñas, también con las grandes. Por ejemplo, si tú tomas un diario como El Listín, que era el principal periódico nuestro, bueno, tuvo una crisis financiera primero, por las razones que fueran, los conflictos familiares, la que sé yo cuánto, pero hubo una crisis financiera y ahí interviene, por ejemplo, el grupo Baninter. ¿Cuándo se quiebra, cuándo se tranca de nuevo la situación financiera en el Listín? Cuando el grupo Baninter entra en problemas económicos. Y luego, bueno, ya tú recuerdas, el periódico está controlado por el gobierno, a través del Banco Central, y viene después una solución económica en manos de un grupo de empresarios que salva la situación y busca la situación. Pero la desaparición del siglo tiene que ver también con la crisis financiera del grupo que lo estaba sustentando. Claro. Y en eso... En ese sentido, Percio, y escúchame, porque es que te quiero aprovechar. En ese sentido, ¿cómo tú ves en sentido general la libertad, o sea, la democracia dentro, no en la democracia, dentro de la democracia el ejercicio periodístico? Estamos en República Dominicana hay un ejercicio periodístico plural. Yo pienso en sentido general, estamos cómodos, vamos a decirlo bueno, así. yo pienso que en sentido general la República Dominicana tiene un ambiente plural, diverso. Tú me dices, perfecto. No, muy lejos. Primero porque todo esto está condicionado también a las situaciones, a las posibilidades. Por eso mismo que tú decías, ¿quién que no tenga grandes recursos pudiera inventarse un medio de comunicación? Eso es. Sería una cosa imposible. Es imposible. Y tú dirías, bueno, eso queda en parte compensado o ha venido compensándose de alguna manera con las redes sociales, la posibilidad de que la gente tiene de expresarse. Ya incluso el mismo ejercicio periodístico no está en una sola dirección. Por ejemplo, tú no solo dices por aquí todo lo que quieras, sino que tú también encuentras una cantidad de gente que te responde y te dice, mira, Consuelo, así no es verdad. Es decir, que te contrapone. Y que la gente no tiene mediación. Por ejemplo, en las redes sociales yo no tengo mediación para subir lo que yo quiera. Y ahora, decir de ti y posiblemente esa parte de las redes sociales también, muy bien, periodismo ciudadano, lo que tú quieras, pero hay un abuso del uso de las redes sociales para tú decir, para los ciudadanos decir lo que les dé la gana. ¿Eso debe estar controlado también? Sí, mira, sí. O reglamentado, porque que se dicen barbaridades de cualquiera. Pero no es tan fácil, no es una tarea tan fácil. Y yo te diría una cosa, eso también tiene que ver mucho con la situación educativa de la sociedad. Y yo creo que una sociedad que tiene los niveles educativos como la de nosotros, tiende a hacer un mal uso de las redes. Es decir, de no aprovechar positivamente y con calidad, porque tú pudieras hacer críticas enormes a través de ahí, y hay mucha gente que lo hace. Lo que pasa es que se pierden a veces en la cantidad de insultos y de cosas que la gente entra y dice, porque parece más la necesidad como de un desahogo. Y esta es una sociedad que se vive desahogando. Bueno, tú piensas en las redes sociales. Se desahoga. Se desahoga cotidianamente en un guía. Sí. Porque tal vez donde más se aprecia el orden de imprudencia y de violencia de esta sociedad es en los conductores cotidianos. La gente tocando bocina.
Para mí que te dan un insulto instrumental cada vez que alguien te toca los sitios. Percio, El nivel de agresividad con que se te toca. dímelo a mí. El nivel a mí de me dijo uno, imprudencia, yo te por voy a decir ejemplo, la verdad. con A los mí me dijo uno peatones. de que Consuelo, porque le dije, mira, qué sé yo, cuál. Y se quedó mirando, Consuelo, yo no sabía que tú sabías tantas malas palabras. Sí, entonces yo creo, pero es parte, Más nunca lo he vuelto a hacer. pero es parte del desorden. Va a desaparecer el periódico de papel. El papel, yo creo que al papel le queda un tiempo y largo. Y mira, Ojalá, yo- porque a mí ese olor, mire, ese No. olor a tinta, mira, cuando Bill con eso que Gates, yo me despierto a las 4 de la mañana, Fercio, cuando Bill Gates con ese dijo, olor a tinta que sí, me encanta, que lo que tenemos es el sí, espíritu periodístico. cuando Bill Gates dijo que el papel iba a desaparecer, Sí. que incluso algunos grupos en Estados Unidos se asustaron, vendieron incluso las empresas. Yo creo que no se podía tomar a pie juntillas lo que él dijo. Yo creo que lo que no estaba indicando es cuál es la tendencia. Y la tendencia, como ha sido hasta ahora, es que los medios han logrado redimensionar su rol a través de las redes sociales. Sí, claro. Han tenido una nueva lectoría a través de las redes Claro. sociales y han tenido un mayor alcance a las redes sociales. Ya las redes sociales nos ha universalizado a todos. Claro. Ya tú no, esto que estamos La hablando aldea aquí, global. esto que estamos hablando aquí, no podemos pensar que lo estamos diciendo para República Dominicana. La aldea global. Porque esto puede llegar tan lejos como sea necesario. O porque alguien lo toma en un video y se lo Sí, mandó a alguien, sí. porque tú lo tengas en la internet, Que YouTube, que la porque que tú todo lo tienes eso. en el canal YouTube. Es así. Entonces, incluso eso ha cambiado el lenguaje, Claro, de claro. la forma, de los tiempos y de Sí. todo, de cómo tú vas a redactar la noticia. Por tanto, yo creo que las redes tienden a compensar esto, pero el papel va a existir y va a seguir siendo, como lo ha sido históricamente, una circulación de élite. Porque tú dices, un periódico de mucha circulación, Estados Unidos, una ciudad, un país de 350 millones deben andar ya, ¿verdad? 360 millones de personas. Un periódico que tire 3 millones de periódicos Élite. es un periódico de élite. Es así. En la República Dominicana, un periódico que te dice que tira 150, 200 mil ejemplares para una población de 10 millones de personas, más 6 o 7 millones de personas que nos visitan con turismo y que entran y salen, estamos hablando de 16 millones de personas. Sigue siendo un periódico de élite. Solo que esas élites tienen la capacidad de decisión y de reproducción de las cosas que leen o que un medio lo puede influir. Y esos son los efectos que tendríamos que analizar. Un aplauso a Percio Maldonado. Percio, te vamos a dejar en la Sociedad Dominicana de Diario, aunque yo no voto por mucho tiempo. Señores, dice Carolina Mejía, a Hipólito le hicieron una operación renal. Una piedra, era una piedrecita que tenía. Ya salió perfectamente bien el expresidente de la República y dijo su hija, hay Hipólito para el 2020 por mucho tiempo, oye. O sea que yo creo que comenzó la campaña de Hipólito Mejía. Hay Hipólito para el 2020. Su salud está perfecta. Recuérdense que nosotros estamos acá gracias al Grupo Rica. Recuérdense que tenemos la nueva rifa de la Jipeta con Lista Milk el 23 de octubre con la Lista Milk, pero de caja. La Lista Milk que viene en cartón. Recortas la parte de arriba, 4 tapas de esta con tu nombre, dirección en un sobre, lo depositas y te vas a sacar esa Jipeta el 23, que te lo digo yo. Recuérdate también de Plaza Lama, todo lo que tú quieras siempre está en Plaza Lama. Y por supuesto, Óptica Oviedo. Óptica Oviedo te dice que además del Jueves del Ahorro, tenemos la inauguración en Sanville. Este fin de semana tenemos la inauguración en Sanville. Y nosotros mañana aquí vamos a rifar por orden del doctor Oviedo 10 órdenes de espejuelos completos, examen de la vista, etcétera. Mañana, Óptica Oviedo en cualquiera de sus sucursales. Quien se lo saque, examen de la vista, lente completo, todo lo que Óptica Oviedo te puede dar. 10 órdenes que nos dijo el doctor Oviedo que les dijéramos para celebrar esta inauguración que tenemos en Sanville, ¿ok?
Y decirte también que te recuerdes que un seguro son la gente de Seguros Pepín, y además de Seguros Pepín, tenemos las clases de matemática, el kipe tía Badía, que Percio se lo ha comido muchas veces, que es el verdadero kipe libanés, y tu café Santo Domingo. Percito, muchísimas gracias, bellísima entrevista, claro que sí, y a ustedes, nos vemos mañana, si Dios quiere.